Hola, mi nombre es Estefania Alejandra Berromel López y soy alumna de la carrera de Psicopedagogía de la UPEM. Yo les voy a hablar sobre la teoría conductista del estímulo-respuesta. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que nació en 1849 y murió en 1936. Como fisiólogo, era un científico que se encargaba del estudio y el funcionamiento, así como el mecanismo de los sistemas vivos. Su principal estudio eran los animales. Él se enfocó en el perro, en donde observó que al momento de aceptarle el alimento comenzaba a salivar. Él consideró que era porque era justo el momento en el que el animal podía tanto ver como oler su alimento. Tiempo después se dio cuenta que no era así, que lo que ocasionaba que salivara era la presencia del médico de laboratorio, quien lo alimentaba. Una vez que Pavlov se da cuenta de lo que sucede con el perro, decide hacer un nuevo experimento en donde su principal instrumento va a ser el metrónomo. Y es así como funda el condicionamiento clásico, que consta de 4 fases. En la primera fase se le va a poner la comida enfrente al perro. El alimento será un estímulo incondicionado, es decir, es una cuestión que no está alterada por nada. Esto va a generar en el perro una respuesta incondicionada, o sea que naturalmente va a salivar. En la fase 2, al perro se le va a poner un metrónomo enfrente, ya que este genera un sonido constante, pero para el perro no va a significar nada, ya que el perro no va a salivar con el hecho de tenerlo enfrente. Y hablamos, o podemos decir que es una respuesta no condicionada. En la fase 3 se da una reiteración de varios días en donde se sigue poniendo el metrónomo enfrente al perro, pero esta vez se le acerca la comida y el perro es cuando comienza a salivar. En la fase 4 obtenemos un resultado, que es una respuesta condicionada, ya que se hace sonar el metrónomo y el perro comienza a salivar, y ya no por la comida, sino por el sonido. Entonces, podemos decir que hay un estímulo y una respuesta. Pavlov considera que existe en los animales un primer sistema de señales, en el cual el sistema nervioso central va a establecer asociaciones entre el estímulo y la respuesta, pero que en el ser humano no podría aplicar, por lo que se habla de un segundo sistema verbal y simbólico de autoaprendizaje. Pavlov en la actualidad no es considerado un conductista, puesto que fue un asesor que mediante sus estudios y experimentos generó el camino para gestar la teoría. El padre fundador de la teoría conductista fue John B. Watson, nacido en 1878 y falleció en 1958. Fue un psicólogo estadounidense. Fundó la escuela del conductivismo y planteaba que para poder aplicar un método científico habría que primero aplicar la observación de la conducta y el estímulo-respuesta. Tenía una frase muy peculiar que dice así: dame 12 chicos y puedo hacerte 12 ladrones o 12 héroes. Él decía que si tuviera la docena de bebés y podría hacer lo que quisiera con ellos, podría formar profesionistas, podría crear héroes o podría crear ladrones. Primero decía que debía usar un solo experimento, que fue Albert, que tenía aproximadamente 8 meses de edad. Posteriormente, su teoría la fue aplicando con la educación que le daba a sus hijos. Pero esta vez él aplicó más la teoría conductista a la parte humana y no tanto a los animales. Lo primero que hizo con Albert fue programado para que le tuviera miedo a una rata, pero en cuanto los puso en contacto, vio que no fue así. Decía que podíamos obtener comportamientos que no habían sido
heredados obviamente al practicar la teoría del conductivismo, por lo que en una habitación encerró al niño con una rata blanca. Se dio cuenta que no le generaba ningún temor al niño, por lo que entonces cada que el niño quería tener algún tipo de acercamiento hacia la rata, golpeaban un tubo de acero para causar temor. Albert se asustaba y lloraba y se alejaba. Entonces se dieron cuenta que de esta forma causaban temor en Albert. Semanas después se dieron cuenta que Albert no solo le tenía miedo a la rata, sino a cualquier objeto que fuera peludo. Así pudieron observar que sí se podía practicar el conductivismo. Watson asumió que nuestro comportamiento es un reflejo evocado por un estímulo o una consecuencia de nuestra historia individual. A él lo único que le importaba era su método de acciones y reacciones. Su objetivo era la predicción y el control del comportamiento. Watson creía que la inteligencia, el temperamento y la personalidad estaban determinados por el entorno en el que se cría un niño. Bueno, y ya por último tenemos a Skinner, que fue uno de los principales exponentes del conductismo. Él desarrolló el concepto de condicionamiento operante, que estaba basado en el refuerzo y el castigo de las conductas. A modo de conclusión, podemos decir que el conductismo es una corriente psicológica. Se basa en el desarrollo y el estudio del comportamiento, en donde dice que uno mismo es el objeto de relaciones entre el estímulo y una respuesta. Cabe resaltar que en esta teoría el entorno o el medio ambiente es considerado como el estímulo a la respuesta. El objetivo de esta teoría es conseguir una conducta determinada. La teoría conductista postula al aprendizaje por condicionamiento. A lo largo del desarrollo humano, la teoría conductista ha sido aplicada o enfocada al ámbito educativo, con técnicas como el aprendizaje condicionado, el aprendizaje programado o el moldeamiento de la conducta. Una crítica importante que hay hacia la teoría conductista que ignora los procesos cognitivos, afectivos y también sociales que influyen en el aprendizaje y la personalidad del ser humano.